Mi vida era sencilla, llena de rutinas que parecían eternas. Cuidar el huerto, preparar el aceite, amasar la harina, preparar el pan, servir en las fiestas del pueblo. Tenía un esposo, Elías, un hombre justo y trabajador. No éramos ricos, pero teníamos paz, y eso bastaba. Nací en una tierra que respiraba leyes y promesas. Y crecí escuchando los ecos de la ley de Moisés, las normas que marcaban lo puro y lo impuro, lo permitido y lo prohibido. En aquel mundo, la fe era también frontera. Yo era una mujer como tantas, con sueños, familia, tareas diarias. Hasta que un día, sin aviso, comenzó. Un dolor leve, una señal mínima, un hilo de sangre que pensé pasaría pronto. Creí que era normal en el ciclo de las mujeres. Pero no se detuvo. Ni esa semana, ni la siguiente, ni el mes siguiente. Día tras día, el flujo no cesaba. Al principio lo oculté, confiando en que el cuerpo volvería a la normalidad. Pero la ley era clara, una mujer con flujo era impura. No podía tocar a nadie, ni ser tocada, no podía entrar en el templo, ni participar de las oraciones. La ley de Moisés era clara, una mujer con flujo quedaba impura. Todo lo que tocara se volvía impuro, todo el que la tocara debía apartarse. En teoría, era un mandato de pureza ritual. En la práctica, era aislamiento puro. Las casas tenían reglas para las impuras, los caminos sus límites, y el templo cerraba sus puertas con silencio. Dejé de acercarme al altar, dejé de abrazar, dejé de ser parte del todo. Cada paso que daba podía contaminar a alguien, y en el eco de cada mirada sentía el recordatorio, no perteneces. Pero, en lo más profundo de mi alma, había algo que se negaba a morir. No sé si era fe o simple terquedad, pero cada amanecer traía consigo una chispa diminuta, como una llama que el dolor no lograba apagar. Sabía que, si el Dios de Abraham me había creado, no podía haber olvidado mi nombre. Durante 12 años. 12 años viví bajo esa sombra. 12 años donde el cuerpo y el alma se marchitaban al mismo ritmo. La noticia corrió rápido en el pueblo, los rumores viajan más ligeros que el viento. A veces, en la oscuridad, le hablaba a Dios. No con las palabras de los sabios, sino con el gemido de quien no espera respuesta. Las miradas comenzaron a cambiar. Algunas con lástima, otras con temor. Mi esposo trató de sostenerme, pero la impureza lo separaba también de mí. Dormíamos en habitaciones distintas, comíamos en silencio y comencé a sentir ese rechazo por mi condición en mi misma casa. Al cabo de un tiempo, él se marchó. Dijo que iría a trabajar a otra región, pero nunca volvió. No lo culpo. Yo también hubiera huido de alguien como yo. La gente no siempre fue cruel, pero sí temerosa. A veces, la exclusión no nace del odio, sino del miedo de las leyes. En la fuente, las conversaciones se detenían cuando llegaba. Las vecinas movían su cántaro unos pasos más allá. Entonces, con esperanza temerosa, me acercaba al pozo, saludaba a lo lejos a las mujeres. Pero bastaba una mirada de desprecio o un paso atrás para recordarme que no pertenecía a nadie. Y yo fingía no notarlo. Aprendí a caminar por calles donde nadie se detenía, a comprar desde lejos, a extender mi mano con cuidado, a esconder el temblor de la debilidad. El aislamiento duele más cuando se comprende, cuando sabes que quienes te apartan lo hacen porque temen a un Dios que tú también amas. Era una paradoja cruel, buscar la presencia de Dios y sentir que el camino hacia Él estaba cerrado por mi propia sangre. En casa, el amor se volvió prudente. Mi esposo, cuando aún lo tenía, me miraba con cariño, pero también con distancia. En las noches, el lecho estaba dividido por un silencio más frío que la piedra. Mis hijos,
Si me tocaban, corrían a lavarse las manos, no por maldad, sino por obediencia a la ley. Aprendí a no tocar. Aprendí a no esperar abrazos. A veces solo deseaba el calor de un hombro, el roce de una mano, y me lo negaba a mí misma por miedo a dañar a otros. El amor, cuando se llena de reglas, se vuelve una distancia con voz suave. Mi familia no me abandonó del todo, pero me cuidaba desde la lejanía. Y eso, también es una forma de soledad. Lo más difícil no era la enfermedad, sino el verme al espejo, y no reconocerme. No veía ahí la mujer radiante y alegre que un día fui. Sentir que mi cuerpo era un montón de tierra estéril, que mi vida se consumía sin propósito. Lloraba hasta quedar sin voz. Le pedía a Dios una razón. ¿Era castigo, prueba, olvido? La fe se me volvía pregunta. ¿Por qué? Señor, susurraba. ¿Qué pecado me condena a este silencio? Recordaba las palabras del profeta: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y me aferraba a esa promesa como quien se aferra a una cuerda en medio de la tormenta. Pero los años pasaban, y la cuerda comenzaba a deshilacharse. Y el viento era mi única respuesta. Sin embargo, cada mañana seguía orando. No con palabras grandes, sino con pequeños actos de resistencia: lavar mis ropas, encender una lámpara, cuidar lo poco que aún podía cuidar. Había días de ira, otros de resignación, y algunos, los menos, de esperanza. Porque algo en mi alma se negaba a rendirse. Los meses se hicieron años. Mi cuerpo se debilitaba, mi piel perdía color, mis manos temblaban al amanecer. Los médicos, a los que acudí en los mercados buscando remedios. Algunos me dieron hierbas amargas, otros me hicieron beber brebajes que ardían como fuego. Todos prometían curarme, y todos se marchaban con mis pocas monedas. Así gasté mis ahorros en curanderos y médicos. Sin un rasgo de compasión, otros con codicia. Decían: toma esta raíz, bebe este vino, descansa. Y yo obedecía, porque toda promesa sonaba a salvación. Pero nada funcionó. El flujo seguía. Y con cada intento fallido, mi esperanza se esfumaba aún más. Los rumores comenzaron a rondar en las calles, un murmullo que viajaba de boca en boca de las personas del pueblo, creciendo aún más con cada historia que lo alimentaba. Decían que un profeta había surgido en Galilea, un hombre sencillo, vestido como los pobres, pero con una autoridad que ni los escribas podían explicar. Lo llamaban Jesús de Nazaret. Al principio, escuchaba en silencio desde la distancia. Me escondía tras los muros del mercado, fingiendo indiferencia mientras los demás hablaban de él. Dicen que sanó a un ciego en Jericó, comentó una mujer con voz emocionada, y que los leprosos son limpios solo con su palabra, respondió otra. Algunos aseguran que incluso el mar le obedece, añadió un anciano, con los ojos brillando. Otro dijo que habla del reino con tal propiedad y lo expone de tal manera que daba la impresión que venía de allí. Al principio pensé que era otra historia más, una de tantas que se cuentan en las plazas para entretener a los pobres. Pero algo en ese nombre me estremeció. No sé por qué, pero cuando lo escuché, sentí un calor en el pecho, una sensación que hacía mucho no experimentaba. Las semanas siguientes, cada vez que alguien mencionaba a ese hombre, mi corazón latía con fuerza. Y por primera vez en muchos años, mi alma se rebeló contra el silencio. Una tarde, mientras el sol caía, me acerqué a un grupo de viajeros que descansaban junto al camino. Llevaban polvo en las sandalias y los ojos llenos de asombro. Uno de ellos hablaba con fervor. Yo lo vi, decía. En Naín, una viuda lloraba junto al cuerpo de su único hijo. Jesús se acercó, tocó el féretro, y el joven se levantó. Vivo.
El hombre levantó las manos al cielo, como si aún no pudiera creer lo que había presenciado. Me quedé paralizada. ¿Un muerto vuelto a la vida? Si eso era cierto, ¿qué era mi enfermedad ante semejante poder? Si él sana a los leprosos, me dije esa noche, si toca a los impuros sin temor a mancharse, ¿por qué no podría sanarme a mí? Si él toca lo impuro y lo transforma, quizás pueda tocarme a mí. No sabía dónde encontrarlo, ni cuándo pasaría por mi aldea, pero en ese pensamiento había una chispa de luz. Y cuando uno vive tanto tiempo en la oscuridad, incluso una chispa basta para comenzar a ver el camino. Pasaron los días, y los rumores crecieron. Jesús había vuelto a Galilea. Algunos decían que estaba en Cafarnaúm, enseñando en las casas y sanando a todos los que se acercaban. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Cafarnaúm no estaba lejos, podía llegar caminando antes del mediodía. El miedo, sin embargo, era un muro alto. Yo no podía andar entre la gente. Si alguien me reconocía, podía ser apedreada. La ley era severa. Tocar a una persona estando impura era ofender a Dios mismo. Pero, ¿cómo obedecer una ley que me condenaba a morir lentamente? Aquel día decidí salir. El sol caía fuerte sobre el camino. Había multitudes. Sabía que, si alguien me reconocía, podría ser expulsada, insultada, apedreada. Pero algo más fuerte que el miedo me empujaba. Cubrí mi rostro y avancé entre la gente. El camino a Cafarnaúm era polvoriento y estrecho. Las caravanas pasaban levantando arena, los niños corrían, las mujeres cargaban cestas de frutas. Yo caminaba al borde, cada paso dolía, intentando no rozar a nadie. El sudor me corría por la frente, pero mi mente solo repetía una frase que había oído de un viajero. Solo tocar su manto basta para sanar. Cada empujón me recordaba mi fragilidad. No busco su mirada, solo su manto. Porque entendí que a veces la fe no necesita palabras, solo un contacto basta, y era lo único que me quedaba. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. No importaban los gritos ni el peligro. En medio de aquella multitud, entre el ruido y el polvo, estaba mi última esperanza. Avancé entre la gente. Me empujaban de un lado a otro, algunos me maldecían sin saber quién era. Apreté el manto contra mi rostro. La respiración me faltaba, la cabeza me daba vueltas. Pero no podía detenerme ahora. Lo veía cada vez más cerca, rodeado de sus discípulos. Uno de ellos, Pedro, intentaba contener a la gente que lo tocaba desde todas partes. «Déjenlo pasar», gritaba. Pero la multitud no escuchaba. Con actitud de supervivencia también me abrí paso entre las personas, a empujones, con la poca fuerza que me quedaba. Sentía que me faltaba el aire, sentía el calor de los cuerpos, el roce de las túnicas, el polvo pegándose a mi piel. Cada toque accidental me hacía estremecer. En mi mente, las palabras de la ley resonaban como un martillo. Quien toque lo impuro, será impuro. Pero también resonaba otra voz, más profunda, más dulce. Ven a mí. Era mi último aliento. Apreté los dientes tanto como pude, levanté el rostro apenas, y lo vi. Jesús estaba a solo unos pasos. Caminaba despacio, mirando a quienes lo rodeaban. Su túnica se movía suavemente con el viento, y el borde rozaba el polvo del camino, el borde de su manto. Mis dedos se extendieron lentamente. El mundo pareció detenerse. Cada latido de mi corazón resonaba como un tambor. Un toque, solo uno susurre, por un instante dudé. ¿Y si no pasa nada? ¿Y si Dios me rechaza una vez más? Pero, en esa duda, una certeza surgió desde lo más profundo. No era el manto lo que me sanaría,
sino la fe que me impulsaba a tocarlo. Mis dedos rozaron la tela. Fue un instante tan breve que podría haber pasado inadvertido, pero en ese instante, algo eterno ocurrió. Una corriente invisible recorrió mi cuerpo, cálida, poderosa, suave como la brisa del amanecer. Mis músculos dejaron de doler, el pulso se estabilizó, el cansancio desapareció. Sentí mi corazón liviano, mi cuerpo firme. El flujo se detuvo. Abrí los ojos. La multitud seguía gritando, empujando, caminando, pero para mí el mundo había quedado en silencio. El dolor que me había acompañado durante 12 años había desaparecido como el humo de una lámpara apagada. Me quedé allí, arrodillada, sin poder moverme, con lágrimas cayendo sobre el polvo. Mi respiración se entrecortaba, no por el dolor, sino por la incredulidad. Había sucedido. Estaba sana. Quise levantarme y desaparecer antes de que alguien notara lo que había hecho. Pero entonces, la voz que había calmado mares se alzó sobre el ruido. ¿Quién me ha tocado? La multitud se detuvo. Los discípulos se miraron entre sí, confundidos. Pedro habló primero. Maestro, la gente te aprieta por todos lados. ¿Cómo preguntas quién te tocó? Pero Jesús no parecía escuchar. Su mirada se volvió hacia el gentío, buscando, con calma, con una certeza que atravesaba el alma. Alguien me ha tocado, repitió, porque he sentido que de mí ha salido poder. Mi corazón se detuvo. Nadie sabía, pero él sí. Él lo sabía. El murmullo creció. Algunos miraban alrededor, otros se apartaban, temerosos. Yo, que por años había vivido escondida, sentí como el miedo regresaba con fuerza. Mis manos temblaron. Podía quedarme callada, perderme entre la gente, fingir que nada había pasado. Pero algo dentro de mí, la misma voz que me había impulsado a buscarlo, me dijo: no huyas. El milagro no se completa en el silencio. Tomé aire, aún de rodillas, mientras la multitud expectante aguardaba la respuesta. No podía ocultarme más. Me temblaban las manos, el alma y la voz. Fui yo, dije con voz temblorosa. Fui yo, Señor, repetí, más fuerte esta vez. He estado enferma durante 12 años. Me arrodillé y conté mi historia frente a todos. No como una impura, sino como una mujer restaurada. Y él me llamó, hija. Una palabra, una sola palabra que deshizo 12 años de soledad. Ya no era la impura. Ya no era la enferma. Era hija. Y con eso, todo cambió. Él extendió su mano y la colocó sobre mi cabeza. Hija, dijo con una voz tan suave que el alma se me quebró, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Mi flujo cesó, pero aprendí algo más profundo. La misericordia puede fluir más fuerte que la sangre. Si mi voz llega a alguien hoy, a quien vive con vergüenza, con enfermedad o con rechazo, quiero que sepa que no está solo. Hay un Dios que no teme acercarse. Un Dios que no pregunta primero si eres digno, sino que se deja tocar, para recordarte que ya lo eres digno. Yo soy la mujer del flujo de sangre, y fui sanada no solo en mi cuerpo, sino en mi dignidad. Porque en el reino de Dios nadie es demasiado impuro para ser amado. Tu fe te ha salvado. Ve en paz.